Tema, ¿por dónde quieren arrancar, Amado? Con respecto a los análisis posteriores que se hicieron después de la derrota en las PASO, ¿están notando algún cambio en la política de ingresos? Yo noto un cambio muy potente en el ritmo de gestión. Me parece que hay un intento importante por retomar el comando de la agenda pública. Y esto en política es central, cuando un gobierno pierde la centralidad de la agenda y empieza a funcionar atrás de otras agendas que no son las propias, se hace muy difícil cualquier avance en política. Entonces, la incorporación del mundo territorial, por ponerle un nombre, al gobierno nacional y al gobierno provincial, creo que busca eso, ¿no? Recomponer la agenda pública. En temas de ingresos no se está viendo grandes cambios y creo que ahí está lo central de lo que es necesario para... sería poco importante revertir la elección, yo diría para revertir la situación en que dejó Macri la vida de los argentinos. Ahí yo no estoy notando grandes cambios. Vos estás viendo de alguna manera que se recuperó la iniciativa, se ve claramente, hay otra impronta. Hay que ver si eso a dónde lleva, ¿no? Pero por lo menos se presentan proyectos de ley. Me gusta mucho lo del presidente yendo a las barriadas, sentándose mano a mano. La verdad que me gusta mucho ese esquema, ¿no? Porque un gobierno tiene que tener todo el despliegue de lo que significa la vida en la Argentina. Bien, Artemio, ¿vos cómo lo estás viendo? No, se conocieron los últimos números de pobreza, pero también los de distribución del ingreso. Con respecto al año pasado, el último trimestre, la verdad que la participación de los sectores populares, el 10% más pobre en particular, pasó de 1.5% de participar sobre el total del ingreso a 1.3%. Sigue cayendo la participación, al tiempo que el 10% más rico pasó del 31.7%, te voy a dar exactamente el número para al 32.3%. O sea que estamos viendo las consecuencias de la concentración del ingreso y el impacto de la pandemia también en la distribución, que explica que la pobreza se mantenga en niveles tan elevados, ¿no? 40.6% de pobreza, no baja del 40%, y al contrario, o sea, en términos distributivos, Argentina empeora de manera sustancial. Hay un tema distributivo muy de base en estos niveles de pobreza que se mantienen durante tanto tiempo. Vos fijate que se terminan confirmando los números que nosotros veníamos haciendo y dando por aquí, de que, bueno, el ingreso familiar de los 9 primeros deciles, es decir, el 90% de las familias argentinas están en o por debajo los 140.000 pesos por mes. Como grupo familiar. Como grupo familiar en los 31 conglomerados urbanos, ¿no? Así es. El número impactante, porque si vos tenés un ingreso de más de 40.000 pesos, como ingreso per cápita familiar, estás en el 10% más rico. Exactamente. Lo cual... exactamente. En una familia que tiene 4 personas con ingresos. Claro. ¿No? Pero bueno, Artemio venía dando el número de la mediana, porque todos vemos el salario medio, pero la mediana es aún más baja. El salario que más se repite es más bajo que el salario medio. ¿Por qué? Porque por una cuestión estadística, en un promedio aritmético, los números extremos mueven mucho la media y no tanto la mediana. Entonces ahí vos tenés que la mayoría de la población argentina está alrededor de los 65.000 pesos. Sí, la mayoría. No, perdón, de la población argentina no, de los salarios formales del sector privado. Bueno, hay 2.300.000 trabajadores formales, según información de Horacio Robelli, que yo, por supuesto, tengo totalmente, le tengo fidelidad absoluta. 2.3 millones de trabajadores formales que están ganando por debajo de la línea de pobreza de su hogar. O sea que son trabajadores pobres. Un poco lo que comentaba el profesor en su análisis sobre la pobreza. A mediados de los 70, conseguir un trabajo formal implicaba estar por sobre la línea de pobreza. Hoy no. Dicho sea de paso, hay un problema grave. Ya que mencionaste, Horacio, en este debate que hubo sobre ajuste o no ajuste, la semana pasada, que tuvo un tono bastante fuerte, porque inclusive fue mencionada
primero habló la vicepresidenta, después fue mencionada por el ministro de Economía. Tanto Horacio Robelli como Amico han escrito notas que dan cuenta del nivel de ajuste. Apareciste mencionado vos también como argumento por caso. Dice, la fórmula actual es la fórmula de Cristina y Amado. ¿Alguien puede pensar que la fórmula de Cristina y Amado es una fórmula de ajuste? Según donde arranques. En economía siempre todo es según. Si esa fórmula cristaliza... Ese es el argumento que me dio por caso en el podcast que hacemos junto a Alfredo Zayat. Mirá, me dijo eso. Dice, ¿vos pensás que Cristina y Amado están llevando adelante una política de ajuste? Porque esta fórmula es la misma fórmula que la que aplicaban Cristina y Amado cuando eran gobierno. Aunque no es la misma fórmula, es similar, ¿no? Es prácticamente la misma. Coincido con Alfredo en que ni Cristina ni Amado llevarían una política de ajuste. Como argumento a favor de que en este caso no se está ajustando. Pero lo que dijimos es que esa fórmula, lo dijimos en este programa hace 2 años, 1 año y medio, cuando se puso en marcha la fórmula, que era algo estructuralmente muy importante, pero que había que encontrar los mecanismos para recomponer lo que se había perdido al momento de poner la fórmula. Si no era una fórmula adecuada, que arrancaba de un punto de inicio inadecuado, y iba a ser muchísimos años... La fórmula corregime. La fórmula es una polinómica, o sea, tiene varios... Sí, dos componentes. Básicamente, uno es los aumentos salariales, de los formales y los informales, ¿es así? Así es. Y el RIPTE, y además la recaudación de alguna manera. La recaudación tributaria que recibe ANSES. La recaudación tributaria de ANSES. Bueno, con base a esos dos componentes, un promedio de ambos, se establece, se ponderan diferentemente y se establece la fórmula de aumento. La pregunta es si los salarios no le terminan ganando la inflación, o la economía es una economía recesiva. Bueno, la fórmula, como creo que lo que señalaba Zayat y lo que pensamos cuando la diseñamos, tiene que ver con buscar todos los componentes que pueden mejorar a los jubilados. Porque si hay mucha inflación, bueno, le viene vía recaudación, aumentos en la recaudación, porque el ANSES recibe parte de la recaudación tributaria que recauda la AFIP, que son recursos que van a ANSES, y si no vía salarios y un promedio... Pero nobleza obliga... Vos lo dijiste acá varias veces. Sobre todo Amado lo señaló, la oportunidad. La mínima el momento está, 25 lucas. 23.000 pesos con el bono a 28, por abajo de la línea de indigencia. Pero el bono fue por única vez. Sí, por ahora. Vamos a ver. Pero, ¿les puedo decir algo, amigos, compañeros? ¿Les puedo decir los oyendo? El vamos a ver... No entiendo. El vamos a ver, yo puedo vamos a ver, vos puedo vamos a ver, vos puedo vamos a ver, que comemos 4 veces por día. El vamos a ver... Para un jubilado que tiene 70... bueno, pero el gobierno tomó esta decisión de incorporar el bono. Yo creo que es una medida que se va a repetir y que va a ser como un complemento permanente. Quiero creer, ese es mi vamos a ver. Yo no creo que lo retire. Yo tampoco creo que lo retire porque las condiciones sociales no permiten que eso se retire. Pero nobleza obliga, ahora están cobrando los jubilados de octubre y usted... Está el rumor de que va a ser 6.000, de que va a ser 10.000... Pero estamos en la categoría rumor ante una situación bastante del punto de vista social muy dramática. Muy difícil. Bueno, mira, estadísticamente dramática. Y después todos los que más o menos circulamos por la ciudad de Buenos Aires o circulamos por el primer cordón, lo vemos. Pero que esta sociedad, los relatos que escuchamos, la sociedad está siendo ajustada, más allá de la definición técnica del ajuste. Pasar de 1.5% de participación, el 10% más pobre, al 1.3% en 2 trimestres, eso muestra claramente un ajuste, y el 10% más rico del 31 al 32.7. Esta es una sociedad que está siendo ajustada y reordenada en términos de distribución del ingreso. Y esto está muy bien lo que señalas, Daniel, de las discusiones técnicas, semánticas. Me hace acordar el tema de los presos políticos, ¿no? Entrar en debate de si es ajuste o no por alguna cuestión técnica, Artemio... No, dicen que no se ajuste porque te ponen las planillas y te dicen, no, expandimos el gasto en obra pública. Bueno, pero la gente no vive en la planilla. No vive en la planilla. La gente no vive en la planilla. El pueblo argentino no vive en las planillas. Las planillas están en la ciudad de Buenos Aires, en las 4 manzanas, donde, como vos decís, no hay problema para comer todos los días. Y te introducía o trataba de introducir el tema de los presos políticos por la situación de Milagro, ¿no? Claro. Que yo les quiero decir algo. Ustedes están al tanto
del audio que está circulando de Milagro Sala. ¿No? Es un audio privado, de cualquier manera tuvo un grado de circulación que ya es público. Además, ya casi todos establecemos que cuando uno manda un audio a una persona o lo mandas a un grupo, eso empieza a circular. Es muy duro el audio de Milagro Sala. Es muy duro. Bueno, muy dura la situación de Milagro Sala. Pero eso desde ya. Pero lo que dice Milagro Sala en ese audio, conversando, tengo entendido, si no me equivoco, con Jorge Rashid. Jorge Rashid, exactamente. Con Jorge Rashid. Es un audio que le manda a Jorge Rashid, un audio largo. Yo no lo voy a pasar. Y no por censura, lo voy a pasar por respeto. Primero porque es un audio privado, a no ser que Milagro Sala lo quiera hacer público. ¿Vos lo escuchaste? Sí, puede hablar en público tranquilamente. Es muy duro el audio. Tiene una frase que es tremenda. Sí. Pero por eso, cuando se discute la parte de los tecnicismos y no el fondo de las cuestiones, las cosas no caminan bien, no caminan bien. Y eso vale tanto para la cuestión de distribución del ingreso y de la necesidad del shock distributivo que tiene la Argentina hoy, como para la cuestión del llamado lawfare, porque aún hoy hay gente detenida y hay gente perseguida. Y se toman definiciones judiciales que son persecutorias, como ha sucedido con la decisión de llamar como testigos en una causa a los arrepentidos en otra, que son dos causas del lawfare. Bueno, y la Cámara acaba de decidir el día de ayer también con la causa peajes, donde los funcionarios macristas, empezando por Guillermo Dietrich, habían dejado, como se dice en la jerga, todos los dedos pegados. Y sin embargo la Cámara los terminó, digamos, beneficiando con su decisión, digamos. Es claramente, corregime vos, que vos tenés más información y además lo padeciste en carne propia, pero todo el dispositivo del lawfare sigue absolutamente intacto. Totalmente. A ver, y tu mamá también sería, ¿no? Porque fijémonos, agarremos el tema que quieran, pero el tema del blanqueo de la familia Macri todavía está en la Corte, hace 6 años. Pensá que, por ejemplo, la causa mía en la Corte circuló menos de un año y lo resolvieron sin mirarla. Una causa que tenía... Por artículo 280, lo desecharon. Lo desecharon. O sea, vos no sabés lo que opina la Corte sobre tu causa, la de Chicone. Y tenía un amicus curiae de Raúl Zaffaroni y otro de Julio Meyer. Ni los leyeron. Me parece que, por lo menos... ayer Raúl en el Jueves de las Madres en la Plaza de Mayo lo decía, ¿no? Es increíble el silencio de la academia, de las facultades, de los grupos. Asterisco, me permitís. Tema UBA. El tema de la Universidad de Buenos Aires. Comodoro Pi salió de la UBA. Ahí también está el prestigio de la UBA. Obvio. Pregunto. No lo dudes. Ahí bueno, está el prestigio de la UBA. Ayer Raúl fue muy exacto con esto, ¿no? En ir a ese punto de lo que se está hablando. Dicho sea de paso, si me permitís, se está organizando, no se está organizando, estamos organizando, EVE, las madres, para el 17 de octubre, un encuentro en Plaza de Mayo para decirle no al Fondo Monetario Internacional, nosotros no debemos nada. Yo traje, a colación de lo que Amado está refiriendo, que me parece centralísimo, un viejo video que, vamos, de paso hago un homenaje a Oscar Raúl Cardoso, el gran periodista de Clarín de Internacionales, ya fallecido. Padre de un oyente y ex miembro de la familia disfuncional de Siempre Soy, amigo y compañero, el querido Martiniano Cardoso. Te aviso que está escuchando, así que es para la emoción de él también. Escucha todos los días el programa. Era una entrevista. Gran referente nuestro, Oscar Raúl Cardoso, ¿no? Totalmente. Totalmente. Fuera de clase. Es un fuera de serie. Pero más allá de eso... Ese sí que es world class. Era un reportaje donde había un funcionario del fondo, el responsable en ese momento del Fondo Monetario. Claudio Loser. ¿No era Loser? No era Loser. Creo que lo nombran en el reportaje. Creo que sí. Junto con Cristina Pérez y obviamente Oscar Raúl Cardoso, reflexionando acerca de la crisis del 2001 y la responsabilidad del fondo en la crisis y la autocrítica que el fondo se hacía con respecto a su comportamiento durante la crisis. Muy interesante, muy aleccionador para saber cómo se comporta el fondo y cuántas veces hubo un fondo bueno en Argentina.
El hombre que hizo los peores pronósticos sobre Argentina hoy se mostró más comprensivo. Hans Keller había dicho que iba a haber hiperinflación, que el peor de los escenarios era posible, pero hoy se mostró mucho más recatado y amigable. Hasta ensayó una especie de mea culpa, se puede decir, Oscar. Es difícil caracterizarlo como mea culpa. Él dijo, si hay alguna culpa, en la conferencia de prensa final, si hay alguna culpa, yo soy el principal responsable y la cargo sobre mis espaldas, textualmente. Esto no quiere decir que Horst Köhler crea que haya culpas para el FMI. Escuchemos este tramo de la conferencia, Oscar. But here I offer my mea culpa. Me he hecho yo la culpa. Yo cargo sobre mis hombros la culpa, pero le prometo a usted que, y por eso he venido aquí, vamos a escuchar mejor. Vamos a diseñar un programa entre todos, pero un programa que sirva para Argentina, bien claro, entendido por ambas partes, pero que sea en definitiva un programa de los argentinos. Debimos haber escuchado mejor a los argentinos. Debimos haber escuchado mejor, dice, pero también dice los problemas principales están en el país y dentro del país. Son responsabilidades de ustedes, los argentinos. Los dos momentos más difíciles que cuentan las fuentes que accedieron a estas reuniones tuvo Horst Köhler en su reunión con el presidente, privada, y con organizaciones sociales, la Mesa del Diálogo Político, la gente del Plan Fénix, el Plan Económico Alternativo, fue a la hora de diferenciar o asignar responsabilidades. Köhler, si se mostró más comprensivo, si se mostró más dispuesto a tomar nota de las objeciones que los argentinos hacen a la ortodoxia financiera del organismo que él conduce, lo cierto es que no estaba dispuesto a absorber responsabilidades que él le dijeron dónde estaban y cómo reclamaban entonces por la corrupción en la Argentina. Pero también es cierto que las demandas concretas que trae para una economía que todavía la Argentina está por debajo del 30% de su rendimiento efectivo, con un 20% de desempleo, esas demandas, mayor ajuste fiscal, mayor superávit fiscal, pueden muy bien terminar condenando el programa que está empeñado en llevar adelante el gobierno de Kirchner. Concretamente se puede decir, argentinos van a tener más tiempo, pero las reformas las tienen que hacer. Exactamente, pero reformas hay veces que no son necesariamente compatibles con los dos objetivos básicos del gobierno: crecimiento de la economía y segundo, mantención o disminución de las inequidades sociales que padece la sociedad. Qué dignidad la de Oscar Raúl, torciendo la opinión de la periodista sobre las bondades del fondo y del funcionario. A mí lo que más me llama la atención del audio es la periodista tratando de condicionar lo que decía Cardoso y de reinterpretar a favor del fondo lo que decía el fondo. A mí me llama la atención en contra de la Argentina. Que el camelo del fondo bueno, el sober del fondo bueno, que lo están instalando ahora también, ¿no? Claramente, con Cristalina Georgieva, viene de la Europa del Este, y como viene por Europa del Este, conoce la pobreza de cerca, y tiene una mirada muy diferente a la mirada tradicional del Fondo Monetario. Es dentro de la narrativa, a ver, nosotros lo venimos diciendo hace 2 años. Lo dijo Alberto Fernández y lo dice Guzmán. Bueno, y lo dicen muchos. Es mentira lo que haya un fondo bueno. Además, aunque fuera cierto, fíjate la limada que le están pegando a Georgieva dentro del propio fondo. Te puedo mandar algo que me acaban de enviar hoy por la mañana y que tiene que ver con esto. Walter Abarca, dirigente político, en su momento secretario privado de Néstor Kirchner. Sí, lo conozco, un saludo a Abarca. Bueno, dijo Walter Abarca. El título se llama Decile que no estoy. Me gustaría, intentemos llamarlo a Abarca, a ver si nos atiende y nos cuenta esto. Busquemos el teléfono de Walter Abarca. Gran marcador central. Ah, mira vos. ¿Tenés el teléfono de él? Pasáselo a... No lo tengo. Bueno. Dice Walter Abarca. La negociación con el fondo fue impresionante. Lo llamaban en nombre de Ann Kruger y él decía, Néstor, decile que no estoy. Así 10 veces, hasta que un día atiendo el teléfono y era la mismísima Ann Kruger. Era la mismísima Ann Kruger, que quería hablar con Kirchner.
Entonces yo entré al despacho y con cara pálida de nervios le dije: doctor, Ann Kruger al teléfono. Él me miró como diciendo: ¿qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa? Entonces le dije que era como la 10ª vez que llamaba y por el tono de voz no estaba nada contenta. Decile que no estoy. A mí el único que me puede apretar es el pueblo, afirmó con una frialdad impresionante. Lo hacía todo con tanta convicción que para él era natural. No lo asustaba nada. Néstor en estado puro. Néstor Kirchner. Esto a propósito de las conversaciones. ¿No faltó un poquitito? Y te pregunto, te pongo la Constitución enfrente y jurá por la Constitución. Tenés que decir la verdad, Amado. Yo siempre digo la verdad. Bien, ya sé. Pero te pregunto, ¿está incidiendo en el presupuesto 2022 el Fondo Monetario Internacional? De mínima en la visión. De mínima. ¿Y de máxima? Y de máxima en alguna conversación que tenga el ministro con el fondo. ¿Y qué pide el fondo en ese presupuesto? No lo sé. Pero lo que uno está viendo es menos jubilaciones en términos reales. El tema de las tarifas, un tema central para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial, para esta dictadura del capital en la cual está sumido el mundo. El viejo cuento de las tarifas en dólares tienen que ser iguales en todos los países. Eso está clarito en el presupuesto. Los salarios Bueno, yo mi respuesta sería, estoy muy de acuerdo con que las tarifas en dólares sean iguales en todos los países, si los salarios también. Claro. Si los salarios en dólares fueran iguales en todos los países, que las tarifas de los servicios públicos sean en dólares iguales en todos los países. ¿Pero está teniendo incidencia el Fondo Monetario en el programa de gobierno? Bueno, la visión fiscalista del ministro Guzmán tiene que ver con la visión del presupuesto público. Claro que te dicen, no hay margen de maniobra para otra cosa. Bueno, las reservas netas... Deja otro entonces. Las reservas... Siempre hay alguien que va a venir con alguna idea que te va a permitir avanzar sobre los márgenes que supuestamente... El posibilismo ese lo inauguró Raúl Ricardo Alfonsín a partir del 83 y nos hizo creer que vivíamos entre dos golpes de Estado, el anterior y el que iba a venir si no hacían lo que efectivamente era lo único posible de hacer. Eso nos mató. El posibilismo es el proyecto de los sectores dominantes de la Argentina. Pero además, discúlpame una cosa, discúlpeme, lo voy a sacar de la zona de confort acá. A ver, parece. ¿Qué confort hay acá? A ver, este gobierno tiene esa narrativa, No se puede. Vicentín no se puede, Banco Nación no se puede, Ley de Medios no se puede, Reforma de la Justicia no se puede. Es un gran... Prefiero a Néstor Carlos Kirchner cuando dijo: no dejo mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. ¿Pero ustedes escucharon a Milagrosala? ¿La escucharon, no? ¿Quién dice el no se puede? No se puede, es una construcción social. No, esto no es temperatura o presión atmosférica. Goran Terbor, que es un analista importante en la historia de filosofía y de la sociología, dice que lo primero que hace un discurso dominante es recortar el terreno de lo posible. Determina aquello que es posible y que no es posible, y a partir de ahí, eso es un universal. Es para el conjunto. Bueno, es una construcción política e ideológica. Claro. Y a eso le agregaría que la herramienta que termina de cerrar el cepo de esa construcción es el endeudamiento. Porque el endeudamiento, además del ser un condicionante financiero, te acota el campo de decisión de lo posible en el futuro. Pasás a ser rehén del acreedor. Y eso va a pasar eso ya pasa en Argentina. Cuando en economía o los comunicadores de los medios dominantes dicen se perdió como dicen, la confianza, lo importante es recuperar la confianza. Ahí confianza hay que traducirlo, es hacer lo que quiere el acreedor. ¿Qué confianza? La única confianza que no hay que perder era el pueblo. Y se perdió. Bueno, se perdió. Yo te diría que es un camino. Ahora hay que enfrentar... Amado, 5,5 millones de votos perdió Daniel, el Frente. Sin embargo, vos sabés que... A ver, en el 2009... Si el mundo se hubiera acabado ese mismo día, se perdió. Pero ahora hay que recuperar. A ver, está bien. Yo estoy de acuerdo con vos. No es que se acabó el mundo. El mundo sigue, la historia sigue, la política sigue, la política sigue, el peronismo sigue. Lo cierto es que en el año 2009
el Pingüino, con las testimoniales, perdió por 2 puntitos, en sus propias palabras. Así es. Y a partir de ahí hizo una lectura, creo que vos tuviste mucho que ver con eso, ¿no? Porque vos, a partir de ahí surge la UH. Ya venía de antes esa lectura. Ustedes, mira, ustedes dos fueron 2 protagonistas de esa recuperación. Sí. Se profundizó, sí. Se revaloriza el ANSES, la recuperación de los fondos jubilatorios. Sí, en realidad había sido antes, por eso ya se venía percibiendo un problema de ingresos. La ley de medios. Sí. Después vino una serie de medidas, la recuperación de YPF, la recuperación, el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, y también de derechos intangibles, digamos, que como el matrimonio igualitario. O sea, hubo todo un despliegue de una agenda contrahegemónica. Bien, ahora no pasa eso, ¿eh? Bueno. ¿Vos ves que está pasando eso? ¿Ves que hay una lectura que es un poco para profundizar o es una lectura un poquitito para...? Yo creo que el tema de ingresos que nosotros venimos diciendo hace 2 años permea en muchos dirigentes del espacio, porque uno lo empieza a escuchar en sus apariciones públicas y en sus conversaciones en privado. El tema de ingresos, hasta la elección parecía que se podía soslayar. En el discurso público no estaba, salvo este noble conversatorio. Bien, a ver. Quiero agregar un pequeño dato, un anticipo además. La consultora Proyección realizó una encuesta en provincia de Buenos Aires de 1.841 casos del 23 al 28 de septiembre. Te doy 3 datos. Entre los que no fueron a votar y habían votado en el 2019 el Frente de Todos, que es el 80% de los que no fueron a votar, el 60.2 tiene una imagen positiva del presidente. Hoy. El 48.5 positiva de la gestión. Y el 50.5 cree que el gobierno tiene capacidad para resolver los problemas que enfrenta. El 48.5 cree que la economía a un año va a mejorar. O sea, sobre eso hay que construir. Exactamente. A ver, la pregunta que surge es si tienen esa valoración, ¿por qué no fueron a votar? Bueno, evidentemente tienen valoración del precio. Bueno, pero no, pero no se corresponde. Resulta poco verosímil, Artemio, si se me permite el razonamiento. No, yo creo que es verosímil. O sea, dice que la economía va a andar bien, que el presidente es 60 puntos imagen positiva, que la gestión anda bien. En ese grupo. Pero me quedé en el grupo de los que votaron al Frente de Todos, bueno, no se vieron motivados porque yo creo que efectivamente la crisis de ingresos existe. Lo desacoplan al presidente de las tomas de decisiones, yo creo que con bastante justicia, le asignan responsabilidades a otras áreas y sin embargo mantienen esperanza de que una alternativa al neoliberalismo en Argentina es posible. Yo creo que es bastante coherente. Ya al no ir a votar a Macri como alternativa opositora, dieron una lección de madurez cívica. Yo creo que estos datos corroboran eso. No hay animadversión hacia el presidente, al contrario, hay confianza. Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa? Lo que decíamos al inicio, la situación de ingresos no habilita a que esa esperanza se concrete y se materialice en una opción de voto y un sostenimiento electoral. Esperemos que en noviembre efectivamente un sector de estos que no concurrieron puedan darle nuevamente el ok al gobierno. No creo, Daniel, 2 cosas. Puede ser cierto, ¿no? Después, no, es cierto porque surge de una encuesta muy representativa. Ahora, no necesariamente una buena imagen implica que vos vas a sostener con el voto la gestión del gobierno. Hay otros componentes. Eso era algo que a mí me parece siempre señalaba, ¿no? La diferencia entre una buena imagen y la adhesión a votar. Yo lo que te diría es que no solo está el problema de ingresos actual, sino que desde el área económica no se viene explicando cómo se va a solucionar. Entonces esas dos cosas confluyen en, creo yo, en este resultado que nos muestra Artemio, ¿no? Hay que explicarle a la población cómo va a mejorar la situación de ingresos, cómo y en qué plazo, porque ahí te van a acompañar. Bueno, preguntan acá, a mí me cuesta creer un poquitito, para mí 5 millones y medio de votos. Esta familia es disfuncional. No, 5 millones, yo creo que, insisto, vamos a ver qué pasa en noviembre y demás, 5 millones y medio de votos por el Frente de Todos. Fue una derrota, casi 18 puntos porcentuales en todo el país.
en la provincia de Buenos Aires casi 20 puntos porcentuales. O sea, es así. Es una derrota, no es 10 puntos porcentuales en todo el país. En la provincia se perdieron 2 millones de votos, pero no porque haya ganado la oposición. No ha concurrido gente que votó al Frente de Todos. Sí, de hecho perdió votos también la oposición. Exactamente, o sea, no se corresponde con un análisis exageradamente optimista para con la oposición. No es que corroboraron lo hecho por Macri. Acá hay un problema. A ver, la oposición tuvo un mérito que el oficialismo no tuvo, que es casi conservar, primero, unida su fuerza, agregar actores, Manes, Stolbizer, Milei como una colectora. Eso es central. Sí. Tuvo una expertise, o sea, el oficialismo perdió. Perdió Randazzo, perdió a Moreno, las cositas, un puntito y medio, todo suma, a fin de mes suma todo. Sí, después esos juegos medio de doble vía, tipo Levita apoyando a Schiaretti en Córdoba, ¿no? Está bien, pero eso es toda capilla, todo palacio. Lo que perdió es la expectativa y la aspiración de la gente por una vida mejor en un sector importante de la ciudadanía que efectivamente le había dado crédito en 2019. Hay que recuperarlo y eso está vinculado estrictamente a la cuestión de ingresos. No se puede ir a elecciones con el salario más bajo en términos promedio del último lustro, con jubilaciones, pensiones bajo la línea de indigencia, con un salario mínimo que cuando se actualice en febrero va a volver a estar debajo de la línea de indigencia. Así es muy difícil. Bien, ¿qué opina la AA Artemio Amado sobre el proyecto agroindustrial presentado en el día de ayer, Amado? En términos políticos es muy importante empezar a sumar a sectores que le fue bien siempre con este espacio político y sin embargo han sido refractarios en acompañar. Y me parece que esta ley tiene la virtud de entender que no hay una cosa que es el campo, sino que hay muchos sectores que integran esa entelequia, o subsectores si querés, y tiene una búsqueda de poder segmentar la propuesta política para todos y cada uno de ellos. Sin conocerlo en profundidad, conozco lo que se ha anunciado, simplemente te diría estas dos cosas, ¿no? Es una de las cuestiones que es un avance en tomar control de la agenda política y en interpretar que hay distintos sectores que algunos van a acompañar al Frente de Todos en tanto y en cuanto se sientan contenidos en las políticas públicas. Sí, totalmente de acuerdo, creo que hay que profundizar en esa dirección, es un primer paso, hay que ir hacia los pequeños y medianos productores, creo que hay que incorporar a otros actores. Y Julián tiene experiencia en esto, el ministro Domínguez, porque bueno, fue ministro de Cristina Fernández en momentos difíciles de la relación contra el agro, ¿no? Bueno, los oyentes acá opinan, ¿no? Hay mucha calentura con el gobierno, los oyentes. Yo los voté y sabía que esto iba a pasar, pero con las medidas que están tomando no me dan ganas de votarlos. Arreglaron con el fondo y no con el pueblo, no investigan a nadie por la deuda. Después otros mensajes. Bueno, que nos acompañen voy a pedir el 17 de octubre, ¿no? Es justamente la convocatoria, Amado, ¿por qué es? Es por el tema de la deuda y es porque además acá se hizo una denuncia penal que la hizo ni más ni menos que el presidente de la Nación. Entonces no puede haber un acuerdo con el fondo en tanto y en cuanto no se resuelva esa denuncia penal. ¿Se puede decir al Fondo Monetario y decirle voy a investigar la deuda, y la deuda, como fue un aporte de campaña a Macri, en todo caso pasarle el CBU a Macri? ¿O pasarle el CBU Larreta? ¿O cuando vuelvan a gobernar ellos, que le diste la plata a ellos, cobrásela a ellos? Y ayer estaba... ¿Se puede decir eso o es una realidad? Se puede decir, hay que encontrar los mecanismos del... Con otras palabras, claro. ¿No? Ayer veía un reportaje a Zurril, viejo no, más o menos viejo, y recordaba al final Zurril que Guido Di Tella había salido antes de la elección que hizo presidente a Menem, a decirle al mundo que no iban a pagar las deudas que tomara el gobierno de Alfonsín en el final de su mandato. Y me parece que es un antecedente donde hacer pie con estas cuestiones, ¿no? Porque está claro que el Fondo Monetario excedió todas sus atribuciones, incluso su propia carta orgánica. O sea, pero eso no está del todo claro. Está mencionado, pero no hay nadie que se ponga al frente y lo diga con toda claridad. Lo dijo el presidente y lo denunció penalmente.
Lo que pasa es que yo creo que hay que difundir y hay que militar estos Pero el temas. presidente no es que dice hasta que no esté esclarecido no voy a pagar. A ver, nobleza obliga. La semana pasada, a ver, una cosa lo que se hizo, otra cosa lo que se hace. Todo bien, pero la semana pasada, 2 lucas gringa. La denuncia se hizo. ¿Y quién le impulsó la denuncia? La única que lo impulsó fue Félix Kraus. O sea, pues, a ver, hay una comisión bicameral del Congreso, o sea, hay una movilización, se presentó, no sé... Bueno, la movilización vamos a intentar ahora. hacerla nosotros. Y otra vez aparece Eve como el faro en estos temas, ¿no? Así que yo creo que tiene que tener un acompañamiento muy fuerte, porque como veíamos en la nota de Cardoso, como veíamos en cada vez que habla el profe Viñaski, como hemos relatado aquí en el conversatorio, cada vez que el fondo metió la mano en la Argentina, a la Argentina le fue, a los argentinos y a la Argentina le fue muy mal. Los escalones de pérdida de ingresos, los escalones de desindustrialización, los escalones de empeoramiento en la distribución del ingreso, los escalones de condicionamiento de la posición política argentina en el concierto mundial, los escalones de apertura indiscriminada a importaciones que destruyeron el trabajo argentino y a las empresarias y empresarios argentinos, vinieron de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y pérdida de derechos también. ¿Y tuvo incidencia el Fondo Monetario en el presupuesto que se está ejecutando ahora? Ya te lo contesté. Yo te pregunté en el año que viene, ahora te estoy preguntando desde ahora. Mirá, el presupuesto que se está ejecutando tenía una meta de déficit fiscal bastante razonable si no hubiera habido pandemia. Esto lo marca también CFK en su carta, ¿no? 4,5 puntos. Ahora, hubo pandemia y se subejecutó. Entonces, ¿cómo pueden decir que no hay ajuste? ¿Subejecutar es una forma de ajustar? Claro. ¿Por qué? Porque son partidas que el presupuesto, o sea, que el Congreso de la Nación habilitó a la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional a ser ejecutadas y que no se está haciendo. Puentes que no se hacen, caminos que no se hacen, hospitales que no se hacen, sueldos que no aumentan. El presupuesto tiene distintos componentes, algunos de los que se llama gasto corriente y otros de gasto de capital, que serían las inversiones en obra pública. Bueno, para cerrar, querido Artemio, ¿qué decimos? ¿Qué sostenemos? No, que digamos la visión que tuvimos sobre el impacto de la cuestión socioeconómica en la vida política electoral era correcta, y que, bueno, esperemos que el gobierno tome nota y haga cambios de grado en la política económica. No se necesita una sucesión de medidas de acompañamiento de parches para un modelo que efectivamente ha producido efectos muy negativos a mi juicio. Creo que tiene que haber un cambio de grado y volver a la vieja receta de darle prioridad a los salarios, al mercado interno, a las jubilaciones, a las pensiones, al consumo doméstico como motor del crecimiento. Eso es lo que hay que hacer, más allá de los acuerdos que puedan o no llevarse adelante con el fondo. Yo ya desconozco, no tengo información. Esto más baja de tasa de interés para las empresas nacionales, para el comercio, para que... ¿Hay un quilombo ahí con las LELIQs? Yo no tengo duda que hay un problema. ¿Un quilombo, un mega quilombo o un tsunami? Mira, el presidente dijo en la campaña acertadamente que ahí había un problema. Hoy se ha duplicado el problema en términos nominales. Durante el gobierno de Alberto Fernández. Así es. Entonces, otra vez, el presidente lo identificó. Dijo inclusive... Pero, con todo respeto, el presidente no está para hacer descripción en la realidad. Para eso estamos nosotros. No, bueno, pero ¿ves por qué la gente todavía tiene confianza en él? Porque efectivamente le asigna, los que no fueron a votar, este 60% de imagen positiva, es que la gente le siga asignando al presidente las posibilidades de resolver una crisis que cree que está realizándose por otro lado del gobierno, no es solamente el presidente. Sí. Hay una fuerte crítica a la política económica. Ojalá que así sea. En esta misma encuesta, yo no traje el número, pero la crítica a la política económica es de casi el 70%. Es así. Y sin embargo la imagen del presidente sigue siendo alta. Además, los ministros son los que le llevan alternativas a las y los presidentes. Y a partir de ahí el presidente toma decisiones. Pero el jefe es el presidente. Por supuesto. El jefe es el presidente y los ministros ejecutan la política del presidente. El que manda es el presidente. De hecho, mirá, hasta un presidente... Parece, Daniel, perdóname, que hay cuestiones de grado en eso, ¿no? Y uno podría revisar la historia argentina y se daría cuenta que hay cuestiones de grado. ¿Por qué?
¿Cuál sería el ejemplo? El presidente no sabe, ningún presidente, ninguna presidenta sabe todo de todos los temas. Sí. Por eso hay ministros. Bien. Entonces los ministros son los que llevan las alternativas para la toma de decisiones del presidente. Si los ministros tienen una visión, o algún ministro tiene una visión acotada de su área y no quiere, no se anima o no puede pensar por fuera de esa visión para resolver los problemas, no, el presidente... Vamos a dar un ejemplo para si no hablamos en abstracto, ¿no? Porque si no hablamos en abstracto. Se discutió a fines del año pasado, ante el presupuesto, si iba a haber un IFE 4 o no. Sí. Bien. ¿Qué se decidió? No hacerlo. ¿Por qué? Porque las alternativas y la argumentación que llevó el ministro seguramente convenció al presidente. Claro. Bien. ¿Y qué hizo el presidente? ¿Puso el IFE 4 o no puso el IFE 4? El gobierno no puso en marcha el IFE 4. Por eso. ¿Y eso es bueno o malo, digamos? Malo. ¿Ayudó o perjudicó al gobierno? Daniel, eso no altera en el la 2009 visión. se discutía la asignación universal antes de la derrota. El presidente, asesorado por especialistas, decidió que en ese momento no correspondía la asignación universal. La presidenta, perdón. Una vez producida la derrota, obviamente tomó la decisión Cristina Kirchner de incluir la asignación universal, porque tuvo otras escuchas y efectivamente la experiencia de la práctica. Y vos medías la imagen de Cristina antes y después de la elección y no que había cambiado de manera drástica. Yo creo que hay cierta autonomía entre la figura presidencial y sus funcionarios, y cierta autonomía en la asignación de responsabilidades por parte de la opinión pública, pero bueno, ¿qué es eso? Bueno, a mí ustedes son los que saben, vos fuiste vicepresidente, ministro. Escúchame, uno aporta lo que sabe. Usted comparte la experiencia. No, vos estuviste con... Mira, acá los que saben... Vos estuviste con Néstor Kirchner muchas veces. Bueno, pero vos fuiste vicepresidente y ministro de Economía. Yo no tuve ninguna de esas dos visiones. Lo que se ve de afuera es que Martín Guzmán aplica la política que le dice a Alberto Fernández. Bueno, usted dice que evidentemente Martín Guzmán le lleva un expediente a Alberto Fernández y nadie le lleva un expediente alternativo, y por eso Alberto Fernández elige lo de Martín Guzmán. Puede ser que sea como ustedes dicen. Yo lo que veo es que Alberto Fernández hace lo que dice Martín Guzmán, o al revés, o Martín Guzmán hace lo que dice Alberto Fernández. Me parece que es bastante claro, pero bueno, yo creo que el expertise de los ministros hay que considerarlo a la hora de la toma de decisiones de los presidentes, si no, ¿para qué están? Bueno, ¿y los ministros quién los elige? Sí, está bien. Yo creo que puede... ¿Qué responsabilidad tiene el presidente? Bueno, pero vuelvo a insistir. Acá se eligió a Graciela Ocaña como ministra de Salud. ¿Se eligió? Sí. Bueno. ¿Y la imagen de Cristina cambió? ¿El liderazgo de Cristina cambió? ¿El volumen histórico cambió? No. Bueno, uno se puede equivocar. De hecho, en una gestión toma decisiones equivocadas. Yo te diría muchas veces. Los saqué de la zona de confort a los dos, porque estaban acá. Está bien. Estaban diciéndome que lo que decís es muy pertinente. Se evapora el agua. Hay mucha gente que efectivamente piensa así y con toda pertinencia. No, pues yo pienso así desde el desconocimiento. No. Yo soy un observador. Pará, porque no te metas en tu zona de confort. Porque esto va a ser de ida y vuelta. Desde desconocimiento. ¿Lo tenemos a Barca, no? ¿A Walter Abarca? A ver. Hola. Bueno. Walter. No. Qué pena, quería el testimonio de Walter Abarca, a ver si nos contaba cómo fue la negociación esa con el fondo. Lo debemos. Para la próxima. Lo buscaremos. Estuvo acalorado me gustó. Sí, estuvo acalorado. Siempre está medio acalorado. No, pero este en particular, me gusta que es en vivo y todo. Y los oyentes no saben cómo están, Están en llamas los oyentes, realmente, dando sus ojos. Lo que no se puede perder de vista es la alternativa que hay en la Argentina al frente de todos. Eso tampoco se puede perder. Una alternativa precivilizatoria. Una alternativa destructiva. Exactamente. Absolutamente. Te escuché decir, Daniel, que soy oyente también de este gran programa en Radio Madres. Como diría Charly García. ¿Cuál de todas? Vamos a Charly. Bueno, anécdota que me contaste vos. Yo no te cuento. Yo no te cuento mis problemas. No, que este mes cumple años Charly García, Cumple, sí, 70 años. 70 años, sí. ¿Qué querías decir que escuchaste el programa? No, ¿qué haría Larreta? Hay que ir pensando
si alguna vez la situación lo pusiera como presidente de Argentina. Bueno, ella anticipó, indemnizaciones no, baja de salario, bueno, un poco están anticipando hacia dónde va. Y Daniel le agregó una cuestión muy menemista, porque claro, Rodríguez Larreta fue el gerente general de ANSES con Carlos Menem. No, pero ya ya hay sectores del propio oficialismo, de la política, ya tendieron los puentes de diálogo con el larretismo, No sé. Bueno, está bien. Y hay muchos que piensan, la alternancia. Había muchos que decían la derecha moderna vino a quedarse. Bueno, muchos, están de los que creen que ahora Larreta es el regreso de los muertos vivos. Entonces es así como, ¿viste? Como pero moderado, porque apareció una versión de ultraderecha. Como el PC en la dictadura, que decía Videla es un general democrático, ojo que puede venir Pinochet, o los movimientos sociales que decían banquemos a Macri porque puede venir Melconian. Sí. Mirá Melconian las cosas que terminó contando. Bueno, están los que dicen mirá que hay que cerrar con Larreta porque puede venir Milei, Bueno, pero eso es un discurso bastante poco creíble. Está bien, puede haber. Bueno. No me extrañaría. Pero además es entrar en el anzuelo de la carnada que te ponen para que la derecha aparezca centro. Bueno, por ahí anda Garay. Ahí está el gran. Muchos están sosteniendo. Dirigentes políticos no pueden caer en esa. El entorno del presidente está lleno de larretistas, Bueno, no sé. Ya eso no conozco. Eso desconozco porque yo estoy totalmente en otras funciones Bueno, está lleno de personas con diálogo fluido del ecosistema del cogobierno con Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un cigarrillo y un diálogo con Larreta no se le niega a nadie. Bueno, mi amigo Larreta lo definió públicamente en una reunión, mi amigo Larreta o mi amigo Horacio, y después le hizo pues después hizo la denuncia por el endeudamiento indebido de Macri. Llevó adelante una denuncia que no se desprende de mi amigo nada. No, bueno, hay que aceptarlo eso también. Es una coalición, hay tensiones, efectivamente estamos viendo una parte, digamos, quizá la parte menos simpática de las políticas de coaliciones, pero bueno, hay que aceptar que estamos en un gobierno en tensión, en un gobierno amplio, plural, y el presidente es el emergente de eso, pero me parece que responsabiliza del conjunto de las políticas exclusivamente al presidente, inclusive de la política económica. Pasarle la encuesta esa que se va a poner contento, que de todos los que no fueron a votar, el 60% tiene. No, de todos los que no fueron a votar, no. De los que no fueron a votar y habían votado al frente de todos. ¿Ves como ya? Bueno, es una muy buena, igual es una gran noticia. Es una gran noticia, tiene una muy buena imagen positiva los que se quedaron en la casa. No ha perdido la gente la esperanza, y además porque la gente sabe que lo que tiene enfrente Alberto Fernández es precivilizatorio. Sí. Así es. Realmente. El tema es si alcanza con que lo peor es Macri es peor. Si lo único que cohesiona al frente de todo es que lo demás es peor, no alcanza. Hay que ver si alcanza, ¿no? Capaz que pareciera ser que no está alcanzando, Porque estoy de acuerdo con vos en eso. Porque además una cosa es la discusión que teníamos en abstracto, nosotros acá, y ustedes planteando el tema del ingreso, y se acuerdan que yo les bromeaba y les decía, vengan con una novedad. Era una novedad, ¿no? Bueno, mirá. Bueno, pero a partir de las pasos se verificó, ¿no? Así es. O sea, no es una especulación abstracta de cuál va a ser la reacción frente a esta política. Ahora es bueno, les agradezco mucho el intercambio que se hayan prestado a conversar acá. Bueno, gracias a vos. Será hasta la próxima. Vamos a saludarlo acá.